Y eso, Dili Vargas, continuamos con mucho más de Acción 10 en la mañana. Hoy en consulta con el especialista hablaremos acerca de la nefropatía diabética. Vamos a saber cuáles son esos síntomas, cómo tratarlo y obviamente cómo prevenirlo, especialmente en las personas que tienen diabetes. Y ya lo vamos a saber con nuestro invitado, el doctor Javier Bravo, a quien siempre recibimos con mucho cariño. Y por supuesto a usted le recordamos que nos sintonice a través de nuestras redes sociales. Estamos como Canal 10 Nicaragua y también tenemos habilitado nuestro número de WhatsApp para que nos deje ahí su mensaje y su consulta. Buenos días, doctor, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos acá en la revista. Gracias, Anduriña, una vez más aquí en la revista. Primeramente, pues darle gracias a Dios por un día más de vida, llevando temas de interés a la población. Cuando hablamos de nefropatía diabética, nos referimos meramente al daño del riñón, al daño de la nefrona, que es la unidad funcional del riñón, ocasionada por la diabetes. ¿Qué es nefropatía? No es más que una inflamación crónica persistente, producto de los altos niveles de glucosa en sangre. Por eso es importante cuando decimos nefropatía diabética, que el paciente diabético que de alguna manera no se controla su diabetes, sus niveles de glucosa andan altos y esta llega a afectar meramente el riñón, pero el paciente pasa desapercibido porque como no tiene ningún síntoma, no le toma mucha importancia a la hora que el paciente se vaya a complicar. Conversemos acerca del funcionamiento normal, ¿verdad?, de los riñones, obviamente, y cómo nosotros podemos detectarlo, pese a que usted está manifestando de que a veces no hay síntomas y que el paciente perfectamente no podría estar al tanto de que está frente a un caso de nefropatía. Exactamente, imagínate que el riñón es como un filtro, que ahí llegan todas las sustancias tóxicas del cuerpo, el metabolismo del cuerpo llega a ese nivel, el cuerpo utiliza, ¿verdad?, lo que él necesita y lo otro lo desecha. Entonces aquel paciente que tiene su alto nivel de glucosa va afectando cada vez digamos, las proteínas, las recubiertas que están en las nefronas, y por ende esto te puede llevar a que esas recubiertas que llevan proteínas se puedan ir eliminando, como por decirlo, las albúminas que están ubicadas ahí de bajo peso molecular, que son súper pequeñas, esas empiezan a aparecer a través de la orina, y es el momento que el paciente puede detectarlo como una orina espumosa, que es muy continua. Normalmente se habla que cuando se hace un examen y se encuentra mayor de 300 miligramos de albúmina en 24 horas, podríamos decir que ese paciente está sufriendo con un problema como daño renal. Como vemos ahí en la imagen de la nefropatía, es una de las causas principales que te puede llevar a una insuficiencia renal crónica. Y esto ocurre en cualquier tipo de, cuando tenemos cualquier tipo de diagnóstico en cuanto a diabetes, diabetes tipo 1, tipo 2, especialmente, ¿no? Exactamente, recordemos que la diabetes tipo 1 se da más temprana que la tipo 2, con una diferencia que cuando el paciente tiene la diabetes tipo 1 debuta más agresivo y el paciente cae, en algunos ya caen a cuidados intensivos de manera inmediata, puesto que hay una insuficiencia total de la producción de insulina, el paciente requiere insulina inmediatamente, se complica con una cetoacidosis diabética y el diagnóstico se hace inmediato, y el paciente cuando sale de alta sale con insulina. En el caso del diabético tipo 2 pasa por aquel proceso del sobrepeso, de la obesidad, de la resistencia a la insulina, la prediabetes y después la diabetes. Normalmente estos tipos de pacientes pueden pasar de 4 a 5 años, pero si ese paciente en ese momento no hace cambio de estilo de vida, su riñón está sufriendo porque el nivel de glucosa se va elevando. Entonces lo que está provocando es que los riñones se vayan afectando cada vez más y sean un poco más insuficientes. Aquí, como podemos ver, esta clasificación es muy importante, es la de Mogensen, unos nefrólogos que llegaron a la conclusión de que ahí toman en cuenta lo que es la parte de la presión arterial, toman en cuenta también el nivel de microalbuminuria que pueden tener, de tal manera que el paciente, o eso principalmente lo hacemos nosotros cuando el paciente llega con los niveles de exámenes. Esta clasificación está tomada a través de una evacuación o una, digamos, cantidad de orina que el paciente pueda tener, y a la misma vez por examen de laboratorio como es la creatinina. Aunque el estándar de oro en estos pacientes es la albúmina creatinina, que es una relación que se hace y determinamos el valor. Pero aquí podemos clasificar si el paciente está en grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. La mayoría de los pacientes se van encontrando en grado 3, ya que las primeras etapas son de manera incipiente, el paciente no siente absolutamente nada, está orinando totalmente bien, no hay cambios de coloración. Cuando ya van avanzando en las etapas, va disminuyendo el chorro de orina,
va cambiando la coloración y el paciente va teniendo riñones un poquito más afectados en los ultrasonidos. Hay también lo que es orina espumosa, podría ser una característica también de lo que es la nefropatía diabética. Exactamente, en casi la mayoría de los pacientes diabéticos presentan este tipo de síntomas. También está asociado a la dieta. Pacientes que ingieren muchas cargas de proteína pueden tener este tipo de cambio en la orina. También aquellos pacientes que ingieren poca cantidad de agua, que normalmente te dicen yo solo me bebo 1 o 2 vasitos de agua en el día y de pronto ven más fresco que agua y eso puede perjudicarle prácticamente la vía urinaria. Dentro de los comentarios que tenemos en nuestro número de WhatsApp está también lo que es el tema del entumecimiento en algunas extremidades del cuerpo, también hablan de hinchazón exactamente en el ojo del pie, entonces aquí que habría que ver si realmente ya se estableció un diagnóstico previo o si efectivamente es parte de los síntomas que nos pudiesen decir de que estamos frente a un caso de diabetes y que a eso le podemos sumar, quizás observar un poquito en cuanto a estos síntomas que usted menciona de la nefropatía diabética. Fíjate que cuando el diagnóstico se hace de la diabetes, normalmente el paciente puede tener múltiples síntomas. Uno de los síntomas, como lo mencionan ahí, el ardor en los pies, las molestias en los pies, inflamación en los pies. Ese paciente puede llamar la atención de que esté sufriendo de diabetes. Si tiene antecedentes familiares, con mucha mayor razón. Siempre hay que buscar, ¿verdad? Hay que hacer tamizaje en toda la familia, donde su papá y su mamá tienen diabetes, de tal manera que estar buscando los niveles de glucosa por lo menos 1 o 2 veces en el año. Y si tiene un sobrepeso o una obesidad ya marcada, con mucha mayor razón. Pero ¿qué es lo importante de todo esto? Es que en el caso de la nefropatía diabética, el médico que lo está valorando le debe hacer sus exámenes de rutina y siempre buscar y pensar de que este paciente puede tener una complicación como la que estamos hablando. Se calcula que en los pacientes diabéticos de después de 2 a 3 años ya están presentando inicio de una nefropatía diabética y como lo estábamos diciendo anteriormente, las etapas van graduales. Podríamos decirlo como por ejemplo que la etapa 1 puede ser los primeros 5 años, la etapa 2 a los siguientes 10 y así sucesivamente, que no es caso aislado, hay algunos casos que se pueden presentar así, hay otros que en los primeros 5 años ya desarrollan la etapa 3, de tal forma que sus niveles de glucosa están muy altos, sobre todo aquellos pacientes que caen en la negación de la enfermedad. No sé si tú has tenido alguna experiencia como esto, que hay pacientes que te llegan y te dicen, yo soy diabético de hace 5 años, pero llevo 3 años sin tomar nada porque no siento absolutamente nada, y de pronto el paciente cuando llega ya llega con complicaciones crónicas que de hecho esas ya no se vuelven a revertir. Ya una vez que el paciente llegue, lo que tenemos que tratar es meterlo a tratamiento intensivo para que el paciente eso vaya avanzando y no se complique. Exactamente, doctora, y preguntarle en cuanto a si hay complicaciones a la hora de poder orinar. Esto puede también estar siendo ligado a lo que es la nefropatía diabética. Nos preguntan acá también que esto pasa especialmente en caballeros y también nos refieren en cuanto que una vez que ya se estableció lo que es el diagnóstico, es saber exactamente cuál es ese proceso a seguir, ¿verdad? El seguimiento que vos tenés que tener como paciente en cuanto a los alimentos que debes consumir, que no debes de consumir, cómo cuidarte para que esto no continúe avanzando. Normalmente en los pacientes, en el caso de los caballeros, pueden estar asociados también a prostatitis, que es una alteración de la próstata y te puede dar síntomas como urgencia urinaria, cambios de coloración en la orina. Entonces hay que buscar otros síntomas asociados y hay que ir descartando, ¿verdad?, otro tipo de patología. Pero normalmente cuando el paciente se le diagnostica una nefropatía diabética en la etapa que se encuentre, hay que hacer un control estricto de la glucosa, hay que llevar esos controles a meta. Por ejemplo, los niveles de glucosa en ayuna menos de 110, menos de 120. Las glucosas postprandiales, que después de las comidas llevarlas a menos de 160, menos de 140 si es posible. Hacer un poco más estricto en eso, hacer estricto en los hábitos alimenticios. Control de lo que es la dislipidemia, el colesterol y el triglicéridos, que juegan un papel importante en esta situación, y sobre todo el control de la hipertensión arterial. Sabemos que la hipertensión arterial es una elevación de la presión que se da de manera silenciosa, el paciente no siente absolutamente nada. Cuando ya siente dolor de cabeza, dolor en el cuello, mareo, hasta ese momento llega a tomarse la presión y ya se encuentra alta, quiere decir que ese paciente ya lleva meses con presión alta. Entonces hay que hacerlo inmediatamente. Sabemos de que la mayoría de los pacientes diabéticos de pronto se vuelven hipertensos o los hipertensos se vuelven diabéticos porque siempre las dos patologías, el punto
de unión de ellos el riñón, entonces los dos lo afectan, de tal manera que el riñón hace el control de lo que es la parte de la glucosa y hace el control también de lo que es la parte de la presión. Por ende, creo que hay que manejar las tres cosas combinadas para que el paciente no se complique al final. También nos preguntan de que, cuando, por ejemplo, en el caso de caballeros, ¿verdad? También damas que dicen de que van hasta 6 veces en la noche a orinar. ¿Esto también está ligado a eso? ¿Podría ser? Eso puede estar ligado a lo que es una diabetes descompensada. Algunos pacientes, cuando su nivel de glucosa pasa o arriba de 200, 300, el paciente puede aumentar la micción para salir lo que es la parte de la glucosa, más si están tomando algunos fármacos como diuréticos, te pueden aumentar también la diuresis. Si el paciente ingiere muchos líquidos por la noche, hay pacientes que se beben 3, 4, 5, hasta 8 vasos después de las 6 de la tarde, ya empiezan, ¿verdad?, con la orinadera en la madrugada. Creo que hay que evaluar cada caso, tomarse la glucosa por lo menos a las 9, 10 de la noche antes de acostarse, para llegar por lo menos a saber qué es lo que le puede estar pasando a este paciente. También, doctora, consultar en cuanto a el cuidado, ¿verdad?, que deben de tener ya una vez los pacientes que tienen nefropatía diabética, y saber si esto puede presentarse a cualquier edad, porque sabemos que también en niños también se presentan los que es casos de diabetes, también pudiésemos estar frente a un caso de nefropatía. ¿Esto no importa la edad? Exactamente, cuando son niños diabéticos tienen que tener un control más estricto, puesto que a estos niños les gustan, imagínate, bebidas, les gusta jugar, a veces jugar mucho tiempo, sudan bastante, entonces hay que estarlo hidratando porque también los riñones necesitan de líquido, manejar bastante lo que es la parte de la alimentación y el control de la diabetes. Los niños principalmente son los que necesitan más control de la insulina y, si es posible, insulina constantemente para mantener un mejor control, pero sí pueden sufrir también de daño en el riñón si no se lleva a cabalidad sus datos de glucosa a meta. Igual en los adultos también, a cualquier edad se puede dar, inclusive a personas también de la tercera edad, aunque el diagnóstico sea un poquito más así. tardado. Doctor, importante también mencionar, obviamente, que hay algunos bastantes mensajes relacionados exactamente a que hay síntomas de hormigueo en los brazos. También hablan en cuanto a que tienen que tener un poco más de cuidado, que hay sudoración también en el cuerpo. Entonces ahí es importante mencionar si esto pudiese estar perfectamente ligado en cuanto a lo que es la nefropatía diabética. Tenemos bastantes comentarios relacionados con esto. Hay personas que dicen de que ya les han detectado lo que es nefropatía y que también están ahí en seguimiento, que quieren saber cuáles pueden ser esos cambios en hábitos alimenticios para poder mejorar esta situación. Y también, por ejemplo, bien refieren en cuanto a lo que es el peso. También dicen de que, bueno, se le inflaman bastante lo que son las extremidades superiores. También nos refieren a que hay medicamentos, obviamente, que pueden ayudar a esto, pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, nos refieren también en cuanto a lo que es la orina oscura? O sea, también esto puede estar ligado, obviamente, a lo que es la nefropatía diabética. Fíjate que cuando están con las orinas oscuras es bastante llamativo, porque podemos tener un caso de nefrolitiasis, un caso más, digamos, más complicado en este tipo de pacientes, porque realmente la orina debe ser clara, transparente, algunas veces con una coloración un poco amarillenta, en algunos casos en los pacientes que no ven mucho líquido, pero no debe salir una orina oscura. Pacientes que tienen entumecimiento en las piernas puede estar asociado a un problema circulatorio. Es decir, creo que la nefropatía diabética en los primeros inicios de la etapa no da síntomas, ¿verdad? No da síntomas del todo, por lo tanto el médico le tiene que estar mandando sus exámenes y descubrir la complicación en ese momento y llevarlo, ¿verdad?, como dijimos al inicio, a metas, bajarle su nivel de colesterol, bajarle su nivel de presión arterial, bajarle su nivel de azúcar, para que este paciente pueda vivir tranquilamente y al final no tenga una complicación como es la enfermedad renal crónica, que es algo cuando los pacientes terminan en hemodiálisis o en diálisis. Y asociado a la nefropatía diabética se ha descubierto de que también los pacientes pueden tener problemas de la circulación, problemas de retinopatía diabética, es decir, que es una combinación de tres cosas solo por el hecho de que el paciente tenga sus niveles de glucosa alta de manera sostenida. No es aquel paciente que se subió la glucosa hoy y mañana y ya pasa, digamos, un mes controladito. Es aquel paciente que pasa todo el mes con el nivel de glucosa elevado. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por esa recomendación final. Como ya decía él, obviamente ese seguimiento a los pacientes que tienen ya diabetes, a estar ese cuidado para evitar este tipo de complicaciones. Y si usted ya tiene esto, pues obviamente también estar ahí en constante seguimiento de la mano con un experto. Si tiene alguna duda, perfectamente puede contactarse con él. Nosotros seguimos con más de Acción 10 en la mañana con Odili Vargas.